Durante 50 años guardé un secreto que me estaba matando. Mi padre era visto como un santo, pero dentro de casa era el mismo demonio. Predicaba el amor de Dios mientras mi madre ocultaba moretones bajo mangas largas. Lo que ocurría tras esas paredes era más oscuro que el infierno mismo. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Me llamo Don Eduardo, tengo 73 años y vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba. Hoy necesito contarles algo que llevo guardado en el pecho durante más de 50 años. Algo que me ha dolido tanto que a veces pensé que me iba a ahogar con el secreto. Es la historia de mi padre, Don Aurelio Mendoza, un hombre que para toda la comunidad religiosa era un santo, pero que dentro de las 4 paredes de nuestra casa era el mismísimo demonio. Perdonen si mis palabras suenan duras, pero después de tantos años callando, ya no puedo seguir fingiendo que todo estaba bien. Mi padre era el líder más respetado de nuestra congregación religiosa en el pueblo de Santa Elena de los Montes. Cuando subía al púlpito los domingos por la mañana, su voz resonaba por todo el salón con tanta autoridad que hasta los niños más inquietos se quedaban callados. Hablaba del amor de Dios, de la importancia de la familia unida, de cómo los esposos debían tratar a sus esposas con ternura y cómo los padres debían guiar a sus hijos con paciencia y comprensión. Las señoras mayores lloraban de emoción cuando él citaba los versículos sobre el perdón, y los hombres asentían con respeto cuando predicaba sobre la responsabilidad del cabeza de familia. Todo el pueblo lo consideraba un ejemplo viviente de rectitud y bondad cristiana. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía ni siquiera imaginar, era que ese mismo hombre que hablaba con tanta dulzura sobre el amor divino llegaba a casa y se convertía en una bestia furiosa. Mi madre, doña Carmen, era una mujer hermosa de cabello negro y ojos grandes, siempre vestida con modestia, como correspondía a la esposa de un líder religioso. Pero detrás de sus sonrisas forzadas en las reuniones de la congregación, se escondían moretones que ella cubría cuidadosamente con maquillaje y mangas largas. Yo era apenas un niño de 8 años cuando empecé a entender que algo terrible pasaba en nuestra casa, algo que no tenía nada que ver con el Dios de amor que mi padre predicaba en público. Las golpizas comenzaban siempre por las cosas más insignificantes. Si mi madre servía la cena 5 minutos tarde, si nosotros los niños hacíamos ruido mientras él preparaba sus sermones, si ella se atrevía a sugerir algo diferente para la organización del hogar, cualquier detalle mínimo se convertía en motivo para su ira descontrolada. Recuerdo vívidamente la primera vez que lo vi golpear a mi madre. Yo tenía 9 años y había bajado a la cocina por un vaso de agua. Los encontré en el pasillo y mi padre tenía a mi madre agarrada del cabello, gritándole al oído con una voz que jamás había escuchado en el púlpito. «Eres una inútil, Carmen. No sirves ni para cuidar la casa de un siervo de Dios», le decía mientras la zarandeaba como si fuera un trapo. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente, como si hubiera puesto una máscara. «Vuelve a tu cuarto, Eduardo», me dijo con voz tranquila. «Tu madre y yo estamos teniendo una conversación de adultos». Pero yo había visto suficiente. Esa imagen quedó grabada en mi mente para siempre. A partir de esa noche, comencé a prestar atención a todos los detalles que antes había pasado por alto. Los suspiros ahogados de mi madre en la madrugada, la forma en que se tocaba las costillas, cuando pensaba que nadie la veía, cómo evitaba mirarnos a los ojos después de las conversaciones con mi padre. Mis hermanos menores, Rosa de 6 años y Miguel de 4, no entendían completamente lo que pasaba, pero yo sí. Yo veía cómo mi madre temblaba cuando escuchábamos los pasos de mi padre acercándose por el corredor,
cómo su respiración se aceleraba cuando él llegaba de mal humor de las reuniones de liderazgo de la congregación. Lo más cruel de toda esta situación era la hipocresía descarada que vivíamos todos los días. Los miércoles por la noche, mi padre dirigía los estudios bíblicos en nuestra casa. La sala se llenaba de familias del pueblo que venían a escuchar sus enseñanzas sobre los valores cristianos. Él hablaba con tanta pasión sobre la paciencia, sobre cómo Cristo había sido manso y humilde de corazón, sobre cómo los esposos debían amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ahí estaba mi madre, sentada en primera fila con una sonrisa perfecta, asintiendo a cada palabra, mientras yo sabía que debajo de esa blusa de manga larga tenía marcas frescas de los dedos de mi padre en los brazos. La familia cristiana es el fundamento de nuestra fe, decía mi padre, paseándose por la sala con su Biblia en alto. Un hogar donde reina el amor y la comprensión es un reflejo del cielo en la tierra. Las señoras del pueblo lo miraban con admiración y algunas hasta tomaban notas en sus cuadernos. Una de ellas, doña Mercedes, siempre le decía a mi madre después de las reuniones: «Carmen, qué bendición tienes de tener un esposo tan piadoso. Se nota que en esta casa viven como Dios manda». Mi madre solo sonreía y agradecía el cumplido, pero yo veía cómo se le contraían los músculos de la cara cuando tenía que fingir esa felicidad. Los domingos eran los peores días de todos. Mi padre se levantaba temprano para revisar sus sermones una última vez, y cualquier interrupción lo ponía de un humor terrible. Si nosotros los niños hacíamos ruido al desayunar, si mi madre tardaba en planchar su camisa blanca, si algo no estaba exactamente como él lo había planeado, comenzaban los gritos y después venían los golpes. Pero 2 horas más tarde, ahí estaba él en el púlpito, radiante y sereno, predicando sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. La congregación lo escuchaba embobada, sin sospechar que esa misma mañana había golpeado a su esposa por haber quemado ligeramente las tostadas. El amor es paciente, el amor es bondadoso, recitaba mi padre, citando las escrituras con una voz melodiosa que hacía suspirar a las mujeres mayores de la congregación. No se irrita, no guarda rencor. Y yo, sentado en la segunda fila con mi traje de domingo, quería gritar, quería levantarme y decirle a toda esa gente quién era realmente mi padre. Pero tenía 10 años, era solo un niño, y sabía que si abría la boca, las consecuencias en casa serían terribles. Así que me quedaba callado, apretando los puños hasta clavarme las uñas en las palmas, mientras escuchaba cómo todos alababan la sabiduría y la bondad de ese hombre que yo conocía como un monstruo. La comunidad religiosa de Santa Elena de 1900, Los Montes, tenía alrededor de 200 personas, y todas, absolutamente todas, respetaban a mi padre como si fuera un enviado directo del cielo. Venían a consultarle sus problemas matrimoniales, sus dudas de fe, sus conflictos familiares. «Don Aurelio», le decían, «usted que tiene una familia tan hermosa y unida, ¿qué nos aconseja para resolver esto?». Y él, con esa voz pausada y sabia que usaba en público, les daba consejos sobre la paciencia, sobre el perdón, sobre la importancia de la comunicación en el matrimonio. Era como vivir en una pesadilla donde nadie más podía ver la realidad. Mis hermanos y yo también éramos víctimas de su doble personalidad. En público éramos los niños modelo de la congregación. Sabíamos de memoria los versículos bíblicos, cantábamos en el coro infantil, participábamos en todas las actividades de la comunidad. La gente comentaba lo bien educados que estábamos, lo respetuosos que éramos con los adultos, lo obedientes que parecíamos. Los hijos de don Aurelio son un ejemplo para todos los niños del pueblo, decían las señoras. Pero en casa esa obediencia venía del terror puro. Sabíamos que cualquier error,
Cualquier paso en falso, cualquier muestra de rebeldía normal de los niños resultaría en castigos físicos brutales. Mi padre tenía un cinturón de cuero negro que guardaba en el primer cajón de su cómoda. Nosotros lo conocíamos bien, demasiado bien. Cuando él abría ese cajón, sabíamos lo que venía después. «Esto me duele más a mí que a ti», nos decía antes de azotarnos, usando las mismas frases que había escuchado en los sermones sobre la disciplina bíblica. «Lo hago porque te amo, porque quiero que crezcas en los caminos del Señor». Pero no había amor en esos golpes, solo ira descontrolada. No había corrección piadosa, solo violencia que él justificaba con versículos sacados de contexto. La rutina de terror en nuestra casa tenía horarios específicos que yo había aprendido a memorizar para protegerme y proteger a mis hermanos. Los lunes por la mañana, después de preparar sus sermones del domingo anterior, mi padre revisaba mentalmente todo lo que había salido mal durante el fin de semana. Si durante el servicio religioso algún niño había hecho ruido, si mi madre había tardado demasiado en servir el almuerzo a los invitados, si nosotros no habíamos cantado lo suficientemente fuerte en el coro, todo eso se convertía en motivo para su furia matutina. Yo había desarrollado la habilidad de leer su estado de ánimo apenas ponía un pie fuera de su habitación. La forma en que arrastraba los pies por el corredor, el sonido de su respiración pesada, incluso la manera en que abría la puerta del baño, todo me indicaba si ese día sería de relativa calma o de tormenta familiar. Mi hermana Rosa, que para entonces tenía 7 años, había desarrollado un mecanismo de defensa diferente al mío. Ella se volvió extraordinariamente silenciosa, como si hubiera entendido instintivamente que mientras menos ruido hiciera, menos probabilidades tenía de atraer la atención de mi padre. La veía jugar con sus muñecas en completo silencio, moviendo apenas los labios para crear las conversaciones imaginarias que no se atrevía a vocalizar. Cuando le preguntaba por qué no hablaba más, ella me miraba con esos ojos grandes y tristes y me decía, «Es que cuando hablo, papá se enoja». Miguel, el más pequeño de 5 años, reaccionaba de manera completamente opuesta. Se había vuelto hiperactivo, como si toda la tensión acumulada en casa necesitara salir de alguna manera. Pero eso solo empeoraba las cosas porque mi padre interpretaba su energía natural como desobediencia deliberada. Los martes por la noche eran especialmente difíciles porque mi padre dirigía reuniones de liderazgo en nuestra casa. Los otros dirigentes de la congregación venían a planificar las actividades de la semana, a discutir los problemas de la comunidad, a orar juntos por las familias que necesitaban guía espiritual. Estas reuniones duraban hasta muy tarde y nosotros los niños teníamos que quedarnos en nuestros cuartos en absoluto silencio, pero desde mi cama podía escuchar las conversaciones que se desarrollaban en la sala. Mi padre hablaba con tanta sabiduría sobre los problemas matrimoniales de otras familias. Daba consejos tan acertados sobre cómo manejar las crisis de fe, mostraba tanta comprensión hacia las dificultades de crianza de otros padres, que yo me quedaba despierto preguntándome si realmente era la misma persona que horas antes había golpeado a mi madre por haber puesto demasiada sal en la sopa. «Hermano Aurelio», le decía don Francisco, el tesorero de la congregación, «usted siempre sabe exactamente qué decir. Dios realmente le ha dado un don especial para entender el corazón humano». Y mi padre respondía con esa humildad fingida que yo conocía también. «No soy yo, hermano Francisco, es el Espíritu Santo quien me da las palabras. Yo solo soy un instrumento en las manos del Altísimo». Después escuchaba cómo todos los hombres oraban por él, pidiendo a Dios que siguiera bendiciendo su ministerio, que protegiera a su familia, que le diera sabiduría para guiar al rebaño.
Si supieran, pensaba yo desde mi cama, si supieran que ese mismo hombre por el que están orando había dejado a mi madre encerrada en el baño llorando porque le había faltado el respeto al sugerirle que bajara la voz cuando nos gritaba. Durante esos primeros años de mi infancia, yo desarrollé una especie de doble vida emocional que me ayudaba a sobrevivir. Por un lado, estaba el Eduardo que todos conocían, el hijo obediente del líder religioso, el niño que sabía todos los versículos de memoria, que ayudaba en la iglesia, que sonreía cuando los adultos me felicitaban por ser tan bien portado. Pero por dentro vivía otro Eduardo, uno que se llenaba de rabia cada vez que veía a mi padre fingir bondad en público, uno que fantaseaba con gritarle a toda la congregación la verdad sobre lo que pasaba en nuestra casa, uno que a veces soñaba con que alguien, cualquier persona, se diera cuenta de que algo andaba terriblemente mal en la familia perfecta de don Aurelio Mendoza. El momento que más claramente recuerdo de esa época fue durante una celebración especial en la congregación. Era el 20º aniversario del liderazgo de mi padre en la comunidad y habían organizado una gran fiesta para honrarlo. Toda la gente del pueblo estaba ahí. Incluso familias de otras congregaciones vecinas habían venido a rendir homenaje al siervo fiel que había dedicado 2 décadas de su vida a servir a Dios. Mi madre había pasado toda la semana preparando comida, decorando el salón, coordinando con otras señoras los detalles de la celebración. Pero la noche anterior, mi padre había tenido uno de sus arranques de furia porque consideró que la casa no estaba lo suficientemente limpia para recibir a tantos invitados. La golpiza que le dio a mi madre esa noche fue especialmente brutal. Le pegó en el estómago para no dejarle marcas visibles, pero yo escuché sus gritos ahogados desde mi cuarto y supe que algo terrible estaba pasando. A la mañana siguiente, el día de la celebración, mi madre se levantó como si nada hubiera ocurrido. Se puso su vestido más bonito, se arregló el cabello cuidadosamente para ocultar un moretón en el cuero cabelludo, se maquilló para disimular la hinchazón alrededor de uno de sus ojos y salió de la casa con una sonrisa radiante para recibir a los invitados. Durante toda la fiesta, la vi moverse entre los grupos de personas, sirviendo comida, conversando alegremente, recibiendo felicitaciones por tener un esposo tan maravilloso. Carmen, le decía doña Esperanza, la esposa del pastor de la congregación vecina, se nota que eres una mujer muy feliz. Tu esposo debe tratarte como a una reina. Y mi madre respondía: soy muy bendecida, doña Esperanza. Aurelio es un hombre de Dios en todos los aspectos de su vida. Durante el programa especial, varios hombres subieron al podio para hablar sobre las virtudes de mi padre. Contaron historias de su generosidad, de su sabiduría, de cómo había ayudado a salvar matrimonios en crisis, de cómo había consolado a familias en momentos de dolor, de cómo había sido un ejemplo constante de integridad y amor cristiano. Cada palabra que escuchaba me retorcía el estómago. Don Ramón, un hombre mayor que conocía a mi padre desde hacía muchos años, dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Hermanos, cuando quiero enseñarle a alguien cómo debe ser un verdadero hombre de Dios, lo único que tengo que hacer es señalar a Aurelio Mendoza. En él vemos reflejado el carácter de Cristo: mansedumbre, paciencia, amor hacia su familia, dedicación a su ministerio. Esta es la clase de hombre que Dios usa para bendecir a otros. La congregación completa se puso de pie para aplaudir, y mi padre, con lágrimas en los ojos, agradeció humildemente el reconocimiento. Esa noche, cuando todos se fueron y estábamos recogiendo los platos y decoraciones, mi padre encontró algo que no le gustó. Una de las sillas tenía una pequeña mancha de refresco que alguien había derramado durante la fiesta. Era algo completamente insignificante,
algo que cualquier persona normal hubiera limpiado sin darle mayor importancia. Pero para mi padre, esa mancha se convirtió en evidencia de la negligencia de mi madre como anfitriona. «Carmen», le gritó, «¿cómo es posible que permitas que ensucien nuestra casa de esta manera? ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? No tienes respeto ni por tu propia familia». Lo que siguió después fue una golpiza particularmente violenta, especialmente cruel, porque contrastaba de manera tan brutal con toda la celebración que habíamos tenido horas antes en honor a su supuesta bondad. Mientras mi padre golpeaba a mi madre en la cocina, yo me quedé paralizado en el corredor, sosteniendo una caja de decoraciones, sin saber qué hacer. Rosa y Miguel estaban en sus cuartos, probablemente cubriendo sus cabezas con las almohadas para no escuchar los gritos. Pero yo no pude moverme. Me quedé ahí parado, con 11 años recién cumplidos, viendo cómo el hombre que toda la comunidad había celebrado ese día como un ejemplo de virtud cristiana, golpeaba salvajemente a mi madre por una mancha de refresco en una silla. En ese momento entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. No era solo que mi padre fuera un hipócrita, era que toda la comunidad religiosa estaba ciega ante la realidad, tan desesperadamente necesitada de creer en la existencia de hombres santos que se negaba a ver las señales evidentes de que algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, domingo, mi padre predicó sobre el tema del perdón. Su sermón se titulaba «Como Cristo nos perdona» y habló durante 40 minutos sobre la importancia de perdonar las ofensas, sobre cómo Dios olvida nuestros pecados cuando nos arrepentimos sinceramente, sobre cómo las familias cristianas deben vivir en armonía y comprensión mutua. Mi madre estaba sentada en primera fila, como siempre, con una sonrisa perfecta y un maquillaje especialmente cuidadoso para ocultar las marcas de la noche anterior. Cuando mi padre habló sobre cómo los esposos deben tratar a sus esposas con honor, como a vaso más frágil, algunas señoras de la congregación suspiraron de emoción y miraron a mi madre con envidia por tener un marido tan considerado. Ese contraste constante entre la imagen pública y la realidad privada comenzó a afectarme de maneras que yo no entendía completamente en ese momento. Empecé a tener pesadillas recurrentes, donde toda la congregación descubría la verdad sobre mi padre y lo confrontaban públicamente. En mis sueños, yo era quien finalmente encontraba el valor para contarles a todos quién era realmente don Aurelio Mendoza, pero después despertaba y me daba cuenta de que en la vida real nadie me creería. Era solo un niño de 11 años contra el hombre más respetado del pueblo. Queridos amigos que me están escuchando, sé que esta historia puede resultar muy dura de escuchar, pero necesito que sepan que no están solos si han vivido algo parecido. A veces las personas que parecen más santas por fuera son las más oscuras por dentro. Y si ustedes han sido testigos de esa hipocresía, si han crecido en hogares donde la imagen pública no correspondía con la realidad privada, quiero que sepan que su experiencia es válida, que su dolor es real y que merecen ser escuchados. Por favor, no se vayan todavía. Quédense conmigo mientras continúo contando esta historia que necesita ser compartida. Dejen un comentario aquí abajo contándome si algo de lo que estoy relatando les resulta familiar y si sienten que este relato les está ayudando de alguna manera. No olviden suscribirse al canal porque estas historias necesitan llegar a más personas que las necesitan escuchar. Cuando cumplí 12 años, algo cambió dentro de mí de manera definitiva. Ya no era el niño asustado que se escondía en su cuarto cuando empezaban los gritos. Había crecido lo suficiente para entender que lo que pasaba en nuestra casa no era normal. No importa cuántos versículos bíblicos usara mi padre para justificar su comportamiento.
Fue durante una noche particularmente violenta que tomé la decisión más importante de mi infancia. Ya no me quedaría callado viendo cómo mi padre destruía a mi madre y aterrorizaba a mis hermanos menores. Esa noche, mi padre había llegado especialmente furioso de una reunión con los otros líderes de la congregación. Aparentemente, alguien había cuestionado una de sus decisiones administrativas, algo completamente insignificante sobre el horario de las reuniones de jóvenes. Pero para él, cualquier desafío a su autoridad era una ofensa personal que requería venganza inmediata. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena cuando él llegó. Ni siquiera la saludó. Simplemente comenzó a gritarle sobre cómo ella no mantenía la casa con el nivel de orden que correspondía a la familia de un líder espiritual. Carmen, le gritaba mientras caminaba de un lado a otro de la cocina. Mira este desastre. Los platos del desayuno todavía están en el fregadero. Hay migas en la mesa, el piso necesita ser fregado. ¿Cómo pretendes que la gente me respete cuando ni siquiera puedes mantener tu propia casa limpia? Mi madre intentó explicarle que había estado toda la tarde ayudando a una vecina enferma, que había llevado comida a la familia González que acababa de perder al abuelo, que había pasado horas consolando a doña María, cuyo esposo estaba en el hospital. Pero cada explicación que daba solo aumentaba más la furia de mi padre. «Siempre tienes excusas», le gritó, agarrándola por el brazo con tanta fuerza que pude ver cómo sus dedos se hundían en la piel de mi madre. «Siempre tienes tiempo para ayudar a extraños, pero nunca tienes tiempo para cuidar a tu propia familia. Eres una esposa inútil, Carmen, una vergüenza para el ministerio que Dios me ha dado». Lo que siguió después fue una golpiza especialmente brutal. Mi padre la empujó contra la pared y comenzó a pegarle en el estómago y en las costillas, lugares donde sabía que las marcas no serían visibles al día siguiente. Mi madre trataba de protegerse con los brazos, pero él era mucho más fuerte. Los sonidos que hacía mi madre mientras recibía los golpes eran como los de un animal herido, gemidos ahogados que trataba de contener para que nosotros los niños no los escucháramos desde nuestros cuartos. Pero yo sí los escuché, y por primera vez en mi vida, en lugar de quedarme paralizado por el miedo, sentí una ira tan intensa que me dio valor para actuar. Bajé las escaleras corriendo y me planté en la entrada de la cocina. ¡Para!, le grité a mi padre con toda la fuerza que podían producir mis pulmones de niño de 12 años. ¡Para de pegarle a mi mamá! Mi padre se detuvo inmediatamente, no por mis palabras, sino por la sorpresa de ver que uno de sus hijos se había atrevido a desafiarlo. Me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de shock, furia e incredulidad. Mi madre, que estaba recostada contra la pared tratando de recuperar el aliento, me miró con ojos llenos de terror, no por ella, sino por lo que sabía que me iba a pasar por haberme atrevido a confrontar a mi padre. «¿Qué dijiste?», me preguntó. Mi padre, con una voz tan baja y amenazante que me hizo temblar, pero no me moví de donde estaba. «Dije que pares de pegarle a mi mamá», repetí, aunque mi voz ya no sonaba tan firme como la primera vez. «Ella no ha hecho nada malo, solo estaba ayudando a la gente, como tú siempre dices que debemos hacer». Mi padre se acercó a mí lentamente y pude ver en sus ojos que estaba calculando exactamente cómo iba a castigarme por semejante insubordinación. «Eduardo», me dijo, «vete a tu cuarto inmediatamente. Ya hablaremos tú y yo más tarde». Pero algo dentro de mí se había roto esa noche, y ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que veía, que no escuchaba lo que escuchaba. «No», le respondí, y esa palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. «No me voy a ir, y no te voy a dejar que le sigas pegando a mi mamá». Mi padre se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Después
Su cara se transformó en una máscara de furia que daba miedo. Me agarró del brazo con una fuerza brutal y me arrastró hasta su cuarto, donde estaba el famoso cinturón negro que yo conocía tan bien. Lo que siguió fue la golpiza más severa de mi vida. No solo me pegó con el cinturón, sino que también usó sus manos, sus puños, incluso sus pies. Me gritaba mientras me golpeaba: ¿cómo te atreves a faltarme el respeto de esa manera? Yo soy tu padre, y la Biblia dice que debes honrarme. Dios me ha puesto como autoridad sobre esta familia, y nadie, absolutamente nadie, va a cuestionar mi autoridad en mi propia casa. Pero mientras recibía esos golpes, algo extraño pasó dentro de mí. En lugar de sentir miedo o arrepentimiento, sentí una especie de claridad mental que nunca había experimentado antes. Cada golpe que recibía me confirmaba que tenía razón, que mi padre no era un hombre de Dios, sino un cobarde que usaba su fuerza física contra personas más débiles. Cada vez que él citaba un versículo bíblico para justificar su violencia, yo pensaba en todos los otros versículos que había aprendido sobre el amor, la paciencia, la bondad. Cuando finalmente terminó de golpearme y me dejó tirado en el piso de su cuarto, yo sabía que algo había cambiado para siempre en nuestra relación. Ya no le tenía miedo, tenía desprecio. Los días siguientes fueron especialmente difíciles. Mi padre me ignoraba completamente, como si yo fuera invisible. Cuando tenía que dirigirse a mí por alguna razón, lo hacía a través de mi madre. «Dile a tu hijo que baje a cenar», le decía a ella, aunque yo estuviera parado justo al lado. «Dile a tu hijo que haga sus tareas». Mi madre trataba de actuar como si todo fuera normal, pero yo veía en sus ojos una mezcla de gratitud y preocupación. Gratitud, porque finalmente alguien había salido en su defensa, pero preocupación, porque sabía que mi confrontación con mi padre había escalado el conflicto a un nivel peligroso. El domingo siguiente fue particularmente surrealista. Mi padre subió al púlpito como siempre y predicó sobre la obediencia de los hijos hacia los padres. Su sermón se titulaba «Honra a tu padre y a tu madre», y durante 40 minutos habló sobre cómo los niños modernos habían perdido el respeto hacia la autoridad, sobre cómo los padres cristianos tenían la responsabilidad bíblica de disciplinar a sus hijos, sobre cómo la desobediencia infantil era un síntoma de los últimos tiempos. Mientras él hablaba, yo lo miraba directamente desde mi asiento en la segunda fila, sin bajar la vista, sin mostrar ninguna expresión de arrepentimiento o sumisión. Quería que supiera que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Después del servicio, varias personas se acercaron a felicitarlo por el sermón. Doña Mercedes, como siempre, fue la más efusiva en sus comentarios. «Hermano Aurelio», le dijo, «qué mensaje tan necesario en estos tiempos. Se nota que usted sabe educar a sus hijos con amor, pero con firmeza. Los niños de esta generación necesitan padres como usted, que no tengan miedo de corregir cuando es necesario». Mi padre sonrió humildemente y respondió: «Doña Mercedes, todo lo que hago es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Un padre que ama verdaderamente a sus hijos no puede permitir que crezcan sin disciplina». Escuchar esas palabras, después de la golpiza que me había dado 3 días antes, me confirmó que mi padre no tenía ninguna intención de cambiar. Él creía genuinamente que era un buen padre, un hombre justo, un siervo fiel de Dios. Durante las semanas siguientes, comencé a prestar más atención a las otras familias de la congregación. Quería entender si lo que pasaba en mi casa era normal, si otros niños también vivían con miedo constante, si otras madres también ocultaban moretones debajo de mangas largas. Lo que descubrí me tranquilizó y me entristeció al mismo tiempo.
La mayoría de las familias que conocía tenían problemas normales, discusiones ocasionales, diferencias de opinión, momentos de tensión, pero nada que se pareciera a la violencia sistemática que caracterizaba mi hogar. Había padres estrictos, sí, pero ninguno que golpeara a sus esposas. Había matrimonios con dificultades, claro, pero ninguno donde el miedo fuera la emoción dominante. Esa realización me hizo entender algo fundamental. Mi familia no era normal, y mi padre no era un hombre normal, sin importar cuánto respeto recibiera de la comunidad religiosa. El problema no era con mi percepción o mi falta de comprensión de la disciplina cristiana. El problema era con él. Esta comprensión me dio una sensación de liberación mental que nunca había experimentado. Antes, ya no tenía que cuestionar mi propia cordura o preguntarme si tal vez yo era el problema. Sabía con una certeza absoluta que mi padre era el problema. Aproximadamente un mes después de mi confrontación con mi padre, algo inesperado sucedió que cambió completamente la dinámica de nuestra casa. Mi hermana Rosa, que había permanecido casi completamente silenciosa durante años, comenzó a desarrollar problemas de salud que preocuparon incluso a mi padre. Dejó de comer apropiadamente. Empezó a tener pesadillas constantes que la despertaban gritando en la madrugada y desarrolló un tic nervioso que la hacía parpadear constantemente. Mi madre insistió en llevarla al médico y después de varios exámenes, el doctor le dijo algo que nunca olvidaré. Señora Carmen, su hija no tiene ningún problema físico. Lo que ella tiene son síntomas de estrés severo. Algo en su ambiente está causando una ansiedad tan intensa que su cuerpo está reaccionando de esta manera. Cuando mi madre le contó esto a mi padre, esperé que él reaccionara con su furia habitual, que culpara al médico por no saber hacer su trabajo, que dijera que Rosa solo necesitaba más disciplina y oración. Pero por primera vez en mi vida, vi algo parecido a la preocupación genuina en sus ojos. No porque le importara realmente el bienestar de Rosa, sino porque se dio cuenta de que los síntomas de mi hermana podrían llamar la atención no deseada hacia nuestra familia. Si la gente empezaba a hacer preguntas sobre por qué la hija del líder religioso estaba tan estresada, podrían comenzar a sospechar que algo no andaba bien en la casa de los Mendoza. Esa noche, por primera vez en años, mi padre no gritó, no golpeó a nadie, no hizo ninguna escena violenta. Simplemente se sentó en su estudio durante horas, leyendo la Biblia en silencio. Pero yo sabía que no estaba buscando inspiración espiritual o arrepintiéndose de su comportamiento. Estaba calculando, planificando, tratando de encontrar una manera de mantener su imagen pública intacta mientras continuaba ejerciendo su control autoritario sobre nosotros. Porque eso era lo que mi padre era realmente. No un hombre de fe, sino un manipulador experto que había aprendido a usar la religión como herramienta de poder. Los meses siguientes trajeron una tensión diferente a nuestra casa, una especie de calma forzada que de alguna manera era más inquietante que la violencia explícita de antes. Mi padre había encontrado maneras más sutiles de ejercer su control, métodos que no dejaran marcas físicas visibles, pero que fueran igualmente devastadores para nuestro bienestar emocional. Había desarrollado un sistema de castigos psicológicos que consideraba más apropiados para un líder religioso. Nos ignoraba durante días enteros como si fuéramos invisibles, nos privaba de comida durante horas cuando cometíamos errores menores, nos hacía arrodillarnos en el piso de su estudio durante horas mientras él leía la Biblia en voz alta, citando específicamente versículos sobre la obediencia y el castigo divino. Estos métodos eran especialmente crueles porque los justificaba completamente con referencias bíblicas,
convencido de que estaba siguiendo instrucciones divinas para la crianza de los hijos. Mi madre, por su parte, había desarrollado una especie de hipervigilancia que la mantenía constantemente en estado de alerta. La veía moverse por la casa como si caminara sobre vidrio roto, anticipando cada posible motivo de irritación de mi padre antes de que él mismo lo identificara. Limpiaba obsesivamente cada rincón, verificaba 3 veces que todas sus tareas estuvieran completadas a la perfección. Hablaba en susurros para no alterar el ambiente de supuesta paz que mi padre había impuesto. Pero esa paz era artificial, construida sobre el terror silencioso de toda la familia. Era como vivir en una casa donde hubieran enterrado una bomba que podría explotar en cualquier momento. Y todos caminábamos de puntillas tratando de no activar el mecanismo. Durante este periodo, mi relación con mis hermanos menores se volvió más protectora y al mismo tiempo más complicada. Rosa había comenzado a verme como una figura de autoridad alternativa, alguien en quien podía confiar cuando se sentía asustada o confundida. Me buscaba constantemente para pedirme explicaciones sobre cosas que no entendía, para que la consolara cuando tenía pesadillas, para que la protegiera cuando sentía que mi padre estaba de mal humor. Esta responsabilidad prematura de convertirme en el protector de mis hermanos me hacía sentir mayor de lo que era, pero también me daba un sentido de propósito que me ayudaba a soportar la situación. Miguel, que ahora tenía 6 años, había comenzado a imitarme en pequeños actos de desafío hacia mi padre, lo cual me llenaba de orgullo, pero también de terror, porque sabía que mi padre no toleraría 2 hijos rebeldes. La congregación, mientras tanto, continuaba viendo a mi padre como un modelo de liderazgo espiritual. Durante esos meses, su reputación incluso se había fortalecido porque varios matrimonios jóvenes habían venido a consultarle sobre problemas de pareja y él había logrado ayudarlos con consejos que objetivamente eran sabios y útiles. Lo que me resultaba más perturbador era reconocer que mi padre realmente tenía la habilidad de entender los problemas de otras personas y ofrecer soluciones efectivas. No era un charlatán o un impostor religioso. Era un hombre que genuinamente entendía los principios de la fe cristiana y podía aplicarlos exitosamente en las vidas de otros, pero que era completamente incapaz de vivir según esos mismos principios en su propia casa. Una tarde de sábado, mientras mi padre atendía a una pareja que había venido a buscar consejería matrimonial, yo me quedé escuchando desde el corredor. La esposa, doña Patricia, le contaba a mi padre que su esposo a veces perdía los estribos y le gritaba, y que ella no sabía cómo manejar esas situaciones. Mi padre le respondió con una voz llena de comprensión y sabiduría: «Hermana Patricia, ningún hombre tiene derecho a gritarle a su esposa, sin importar cuán estresado o frustrado se sienta. El amor verdadero siempre encuentra maneras de comunicarse con respeto y paciencia. Su esposo necesita aprender a controlar su temperamento, y usted tiene derecho a exigir que la trate con la dignidad que merece como mujer e hija de Dios». Escuchar esas palabras salir de la boca del hombre que había golpeado a mi madre incontables veces me produjo una sensación de incredulidad tan intensa que tuve que irme a mi cuarto para no explotar de rabia. Pero el momento que realmente marcó un punto de inflexión en mi comprensión de la situación ocurrió durante una visita inesperada de mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre. Tío Roberto vivía en la capital y rara vez venía al pueblo, pero esa vez había decidido sorprendernos con una visita de fin de semana. Era un hombre alegre y espontáneo, completamente diferente al ambiente controlado de nuestra casa. Desde 1900, el momento en que llegó,
Noté que algo en su presencia alteraba la dinámica familiar de maneras que no había anticipado. Mi padre no podía ejercer su control habitual porque tío Roberto no formaba parte de la congregación y no había sido condicionado a respetarlo como líder espiritual. Durante la cena del sábado, tío Roberto comenzó a contar historias divertidas de su trabajo en la ciudad, historias que nos hacían reír a todos, incluso a mi madre, quien hacía mucho tiempo que no la veía reír genuinamente. Pero pude ver cómo la risa de mi madre incomodaba a mi padre, como si considerara que ella no tenía derecho a divertirse de esa manera. Cuando mi madre sirvió el postre, accidentalmente derramó un poco de salsa de chocolate en el mantel. Era el tipo de accidente menor que normalmente habría resultado en gritos y posiblemente golpes una vez que nos quedáramos solos. Pero con tío Roberto presente, mi padre no podía reaccionar como habitualmente lo hacía. En lugar de eso, lo vi hacer algo que nunca había visto antes: forzar una sonrisa y decir, con una voz artificialmente calmada: «No te preocupes, amor, son cosas que pasan». Pero yo conocía esa voz, esa tensión en sus músculos faciales, esa manera de apretar los puños debajo de la mesa. Sabía que mi madre pagaría por ese accidente tan pronto como tío Roberto se fuera. Mi madre también. Lo sabía porque la vi tensarse inmediatamente, perdiendo toda la alegría que había mostrado durante la cena. La presencia de tío Roberto había creado un paréntesis temporal en nuestra realidad, pero todos sabíamos que era solo eso, temporal. Lo que no esperé fue que tío Roberto fuera tan observador como resultó ser. Durante el desayuno del domingo, después de que mi padre se fuera temprano para preparar su sermón, tío Roberto se quedó en la cocina con mi madre y comenzó a hacerle preguntas que mostraban que había notado cosas que nosotros pensábamos que estaban ocultas. «Carmen», le dijo, «te noto muy nerviosa. Siempre fuiste una mujer alegre, pero ahora pareces estar constantemente preocupada por algo. Todo está bien entre tú y Aurelio». Mi madre inmediatamente adoptó esa sonrisa forzada que conocía tan bien y respondió lo que siempre respondía cuando alguien hacía ese tipo de preguntas: «Claro que sí, Roberto. Somos muy felices. Aurelio es un hombre maravilloso». Pero tío Roberto no se convenció con esa respuesta automática. Continuó observando, haciendo preguntas sutiles, notando detalles que otras visitas habían pasado por alto. Durante el almuerzo del domingo, después del servicio religioso, mencionó que había notado que nosotros los niños éramos excepcionalmente bien portados, y preguntó si mi padre usaba algún método especial de disciplina. Mi padre, obviamente complacido por el comentario, comenzó a explicar su filosofía de crianza basada en principios bíblicos, citando versículos sobre la importancia de la disciplina firme y la obediencia absoluta. Pero mientras hablaba, yo veía cómo tío Roberto lo observaba con una expresión que gradualmente se volvía más y más preocupada. La conversación que siguió fue la más tensa que había presenciado en nuestra mesa familiar. Tío Roberto comenzó a cuestionar suavemente algunos de los puntos de vista de mi padre sobre la disciplina, sugiriendo que tal vez había maneras de educar a los niños sin usar métodos tan estrictos. Mi padre, quien no estaba acostumbrado a que cuestionaran su autoridad, especialmente en temas relacionados con la crianza de los hijos, comenzó a ponerse visiblemente molesto. «Roberto», le dijo, «con todo respeto, tú no tienes hijos, así que tal vez no puedes entender completamente las responsabilidades que conlleva formar el carácter de los pequeños según los principios de Dios». Pero tío Roberto no se intimidó. «Aurelio», respondió, «no necesito tener hijos para reconocer cuando los niños están viviendo con miedo». Esas palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. Por primera vez en mi vida, alguien había verbalizado lo que yo había sentido durante años, pero no había podido expresar. Nosotros vivíamos con miedo.
No era disciplina, no era educación cristiana, no era amor firme, era miedo puro y simple. Mi padre se puso rojo de la ira, pero no podía explotar como normalmente lo hacía, porque eso habría confirmado exactamente lo que tío Roberto estaba insinuando. Mis hijos me respetan, dijo mi padre, con una voz controlada pero temblorosa, de furia contenida. El respeto y el miedo no son la misma cosa, respondió tío Roberto. Los niños que respetan genuinamente a sus padres no se ponen tensos cada vez que su padre entra a la habitación. El resto de la visita transcurrió en un ambiente de tensión casi insoportable. Mi padre evitaba estar en la misma habitación que tío Roberto, y cuando tenían que interactuar, lo hacía con una cortesía fría que no engañaba a nadie. Tío Roberto, por su parte, pasó el resto del día observándonos más cuidadosamente, hablando con nosotros los niños de maneras que nos hacían sentir seguros para responder honestamente. No nos hizo preguntas directas sobre mi padre, pero creó espacios donde podíamos expresar nuestros sentimientos sin temor a represalias inmediatas. Cuando llegó el momento de su partida el lunes por la mañana, me llevó aparte y me dijo algo que nunca olvidaré. Eduardo, si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez las cosas se ponen demasiado difíciles en casa, quiero que sepas que siempre puedes llamarme. No importa qué hora sea, no importa qué esté pasando, siempre puedes contar conmigo. Esa noche, después de que tío Roberto se fuera, mi padre desató toda la furia que había estado conteniendo durante el fin de semana. Pero esta vez no. Nos golpeó físicamente. En lugar de eso, nos sometió a lo que puedo describir como una sesión de lavado cerebral que duró hasta las primeras horas de la madrugada. Nos hizo sentarnos en el piso de la sala, mientras él caminaba de un lado a otro, gritándonos sobre la deslealtad, sobre cómo habíamos permitido que un extraño envenenara nuestras mentes contra él, sobre cómo habíamos traicionado a la familia al no defender su autoridad cuando tío Roberto lo cuestionó. Su tío Roberto es un hombre mundano, nos gritaba, un hombre que no conoce las Escrituras, que no entiende los caminos de Dios. Y ustedes, en lugar de defenderme como deben hacer los hijos leales, se quedaron callados mientras él me faltaba el respeto en mi propia casa. Pero algo había cambiado en mí después de la visita de tío Roberto. Por primera vez, había visto cómo reaccionaba una persona normal ante el comportamiento de mi padre. Había visto cómo alguien de fuera identificaba inmediatamente que algo estaba mal en nuestra familia. Esa validación externa de lo que yo había intuido durante años me dio una fortaleza nueva. Mientras mi padre continuaba con su monólogo de reproche, yo pensaba en las palabras de tío Roberto. Los niños que respetan genuinamente a sus padres no se ponen tensos cada vez que su padre entra a la habitación. Tenía razón. Lo que sentíamos hacia nuestro padre no era respeto, era terror. Y finalmente alguien más lo había notado. Los meses que siguieron a la visita de tío Roberto marcaron el comienzo del final de la tiranía de mi padre en nuestra casa, aunque en ese momento ninguno de nosotros podía imaginar cómo se desarrollarían los eventos. Mi madre había comenzado a cambiar de maneras sutiles, pero significativas, después de escuchar cómo tío Roberto había identificado inmediatamente que algo estaba mal en nuestra familia. Por primera vez en años, la vi cuestionar silenciosamente algunas de las justificaciones religiosas que mi padre usaba para su comportamiento. No lo hacía abiertamente, por supuesto, pero yo notaba cómo a veces fruncía el ceño cuando él citaba versículos bíblicos para explicar por qué había castigado a alguno de nosotros. Era como si las palabras de tío Roberto hubieran plantado una semilla de duda que estaba creciendo lentamente en su mente.
El cambio más notable vino cuando mi padre decidió intensificar su control sobre nosotros en respuesta a lo que él percibía como una amenaza externa a su autoridad. Comenzó a implementar nuevas reglas más estrictas. Ya no podíamos hablar durante las comidas sin su permiso explícito. Teníamos que pedirle autorización para cualquier actividad, incluso para ir al baño durante las horas de estudio bíblico o familiar, y estableció un sistema de reportes donde cada uno de nosotros tenía que contarle al final del día todo lo que había hecho, pensado o sentido. Estas medidas extremas, que él justificaba como disciplina bíblica intensificada para contrarrestar las influencias mundanas, terminaron siendo contraproducentes porque finalmente despertaron en mi madre el instinto de protección hacia sus hijos que había estado dormido durante años. La gota que derramó el vaso llegó una noche cuando mi hermano Miguel, que apenas tenía 7 años, mojó la cama durante una pesadilla particularmente intensa. Mi padre interpretó esto como un acto de rebeldía deliberada y decidió castigarlo con el método más humillante que podía concebir. Lo hizo pararse en el patio trasero de la casa, en ropa interior y descalzo, durante toda la noche, para que aprendiera a controlar su cuerpo como corresponde a un hijo de un siervo de Dios. Mi madre, que había soportado años de abuso hacia ella misma, no pudo tolerar ver a su hijo pequeño siendo torturado por algo completamente fuera de su control. Esa noche, por primera vez en nuestras vidas, la vimos enfrentarse directamente a mi padre. Aurelio, le dijo, con una voz que temblaba pero que tenía una firmeza que nunca le había escuchado antes. Miguel es solo un niño. No puede controlar lo que pasa cuando está dormido. Por favor, déjalo entrar a la casa. Mi padre la miró con una expresión de incredulidad total. Durante tantos años, mi madre había aceptado todo sin cuestionar que él había olvidado que ella tenía voz propia. Carmen, le respondió con esa voz baja y amenazante que todos conocíamos. No te atrevas a cuestionar mi autoridad delante de los niños. Miguel va a aprender esta noche que las acciones tienen consecuencias y tú vas a aprender a no interferir con la disciplina que Dios me ha ordenado aplicar. Pero mi madre no se movió de donde estaba, bloqueando la puerta que daba al patio. No, dijo mi madre, y esa palabra resonó por toda la casa como un trueno. Y así no voy a permitir que tortures a mi hijo por algo que no puede controlar. Ya basta, Aurelio. Esto no es disciplina, esto es crueldad. Mi padre se acercó a ella lentamente, y todos esperamos la explosión de violencia que siempre seguía cuando alguien lo desafiaba. Pero algo en la postura de mi madre esa noche era diferente. No estaba encogida de miedo como siempre. Estaba parada derecha, mirándolo directamente a los ojos, y aunque temblaba, no retrocedía. «Quítate de ahí inmediatamente», le ordenó mi padre, «o vas a lamentar haber nacido». Pero mi madre no se movió. «El único que va a lamentar algo aquí eres tú», le respondió, «porque ya no voy a permitir que lastimes más a mis hijos». El slum que siguió fue la pelea más intensa que jamás habían tenido. Mi padre trató de empujar a mi madre para llegar hasta Miguel, pero por primera vez en años ella se resistió físicamente. No era una pelea pareja. Por supuesto, él era mucho más fuerte que ella. Pero mi madre peleó con la desesperación de una madre protegiendo a su cría. Rosa y yo corrimos a ayudarla, y de repente los tres estábamos enfrentando a mi padre en una confrontación que parecía imposible solo días antes. Miguel, desde el patio, lloraba y gritaba, pero ya no de frío y humillación, sino de confusión, al ver a toda su familia peleando. En medio de esa lucha caótica, algo extraordinario sucedió. Los gritos habían sido tan fuertes que habían despertado a los vecinos, y don Carlos, el hombre que vivía en la casa de al lado, llegó a ver qué estaba pasando. Cuando vio la escena,
Mi madre con la ropa desgarrada y marcas obvias de golpes, nosotros los niños llorando y tratando de protegerla, Miguel medio desnudo en el patio. Inmediatamente entendió que no estaba presenciando una disciplina familiar normal. «Don Aurelio», le gritó desde la puerta, «¿qué está pasando aquí? Suelte a su esposa inmediatamente». Mi padre, confrontado de repente con un testigo externo de su comportamiento, se detuvo abruptamente, como si hubiera despertado de un trance. «Don Carlos», dijo mi padre, tratando inmediatamente de componer su voz y su postura, «esto es un asunto familiar privado. No hay ningún problema aquí». Pero don Carlos no era tonto, y lo que había visto no podía ser explicado como una situación normal. «Don Aurelio», le dijo, «con todo respeto, pero lo que yo veo aquí no parece un asunto familiar normal. Voy a tener que llamar a las autoridades si esto no se calma inmediatamente». La mención de las autoridades tuvo un efecto inmediato en mi padre. Su reputación en la comunidad era lo más importante para él, y la idea de que la policía pudiera involucrarse en un escándalo familiar lo aterrorizó más que cualquier confrontación directa. Los días que siguieron a ese incidente marcaron el comienzo del fin de la tiranía de mi padre sobre nuestra familia. Don Carlos había hablado con otros vecinos sobre lo que había presenciado, y aunque mi padre trató de controlar la narrativa, explicando que había sido un malentendido, la semilla de la sospecha había sido plantada en la comunidad. Por primera vez en su vida adulta, mi padre tuvo que enfrentar la posibilidad real de que su imagen pública pudiera ser destruida si continuaba con su comportamiento abusivo en casa. La hipocresía que había mantenido durante años entre su persona pública y privada, de repente se había vuelto insostenible. Mi madre, fortalecida por haber logrado proteger a Miguel esa noche y por haber descubierto que tenía más fuerza de la que creía, comenzó a establecer límites que nunca antes se había atrevido a imponer. No fue un cambio dramático de la noche a la mañana, pero gradualmente empezó a cuestionar las decisiones de mi padre, especialmente cuando involucraban castigos hacia nosotros los niños. «Aurelio», le decía cuando él trataba de implementar algún castigo excesivo, «eso no me parece apropiado. Busquemos otra manera de manejar esto». Y sorprendentemente, mi padre comenzó a ceder en algunos casos, no porque hubiera desarrollado compasión genuina, sino porque se había dado cuenta de que ya no podía mantener su control absoluto sin riesgo de exposición pública. Durante este periodo de transición, yo comencé a observar cómo mi padre manejaba su dilema interno entre su deseo de mantener control total sobre nosotros y su necesidad de preservar su reputación en la comunidad religiosa. Lo veía practicar expresiones faciales en el espejo, ensayar tonos de voz, preparar explicaciones para cualquier pregunta que pudieran hacerle sobre la situación familiar. Era fascinante y perturbador ver cómo alguien podía ser tan calculador y manipulador incluso en sus momentos más vulnerables. No estaba aprendiendo a ser una mejor persona, estaba aprendiendo a ser un actor más convincente. El momento decisivo llegó cuando el pastor principal de nuestra denominación religiosa vino a hacer una visita pastoral a nuestra congregación. Durante estas visitas era tradicional que el pastor se quedara en la casa del líder local, lo cual, en nuestro caso, significaba que se quedaría con nosotros durante 3 días. Mi padre vio esto como una oportunidad de demostrar que era el líder espiritual ejemplar que siempre había pretendido ser. Pero mi madre lo vio como una oportunidad de obtener ayuda de una autoridad religiosa superior. Durante la visita del pastor, mi madre encontró un momento privado con él
y por primera vez en su vida adulta le contó a alguien en posición de autoridad religiosa la verdad sobre lo que pasaba en nuestra casa. La confrontación que siguió entre el pastor y mi padre fue diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado antes. El pastor no cuestionó la autoridad de mi padre de la misma manera que lo había hecho tío Roberto, pero sí lo confrontó desde una perspectiva bíblica que mi padre no podía refutar fácilmente. «Hermano Aurelio», le dijo el pastor, «un líder espiritual debe ser irreprensible en su conducta, especialmente en su hogar. Si no puede pastorear a su propia familia con amor y paciencia, ¿cómo puede pastorear al rebaño de Dios?». Mi padre trató de justificar su comportamiento con los mismos versículos bíblicos que siempre había usado, pero el pastor tenía un conocimiento mucho más profundo de las Escrituras y pudo mostrarle cómo estaba malinterpretando y sacando de contexto esos pasajes. El resultado de esa conversación fue que mi padre recibió un ultimátum de parte de la denominación. O buscaba ayuda profesional para sus problemas de temperamento y cambiaba radicalmente su comportamiento en casa, o perdería su posición de liderazgo en la congregación. Para un hombre cuya identidad completa estaba construida alrededor de su estatus como líder religioso, esa amenaza era más devastadora que cualquier consecuencia legal. Aceptó buscar ayuda, no porque sintiera remordimiento genuino por el daño que había causado, sino porque no podía concebir su existencia sin el poder y respeto que le daba su posición religiosa. Los años que siguieron fueron complicados y llenos de altibajos. Mi padre efectivamente buscó terapia y logró controlar sus explosiones de violencia física, pero nunca desarrolló una comprensión real de cómo su comportamiento había afectado profundamente a toda la familia. Continuó siendo autoritario y manipulador, pero de maneras más sutiles que no arriesgaran su posición en la comunidad. Mi madre, fortalecida por haber encontrado su voz y por tener el apoyo del liderazgo religioso superior, gradualmente recuperó algo de su personalidad, alegre y espontánea que había sido suprimida durante tantos años. Nosotros los niños crecimos con heridas profundas, pero también con una comprensión clara de cómo reconocer y resistir el abuso de autoridad. Hoy, a los 73 años, puedo decir que mi padre nunca se arrepintió genuinamente del daño que causó durante esos años terribles de mi infancia. Murió hace 5 años y hasta el final mantuvo que todo lo que había hecho había sido disciplina bíblica apropiada, que había sido malinterpretada por una sociedad demasiado permisiva. Pero el impacto de su comportamiento se extendió mucho más allá de nuestra familia inmediata. Mi hermana Rosa luchó durante años con ansiedad y depresión y tuvo que recibir terapia durante décadas para superar los traumas de la infancia. Miguel desarrolló problemas de confianza que afectaron sus relaciones durante toda su vida adulta. Mi madre, aunque logró recuperar algo de su alegría, nunca pudo olvidar completamente los años de abuso y murió con cicatrices emocionales que nunca sanaron por completo. Pero también aprendí lecciones valiosas de esa experiencia terrible. Aprendí que la autoridad religiosa no es sinónimo de bondad moral, que las personas más peligrosas a menudo son aquellas que usan la religión para justificar su crueldad, que el verdadero amor nunca requiere miedo para expresarse. Aprendí que los niños tienen derecho a vivir sin terror, que las madres tienen derecho a proteger a sus hijos, que ninguna doctrina religiosa justifica el abuso físico o emocional de los vulnerables. Estas lecciones me ayudaron a ser un padre completamente diferente para mis propios hijos, a crear un hogar donde el respeto se ganaba a través del ejemplo y el amor, no a través del miedo y la intimidación. A todos ustedes que me han acompañado,
Hasta el final de esta historia dolorosa pero necesaria, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por su paciencia y su comprensión. Sé que no ha sido fácil escuchar estos relatos de abuso familiar, pero creo firmemente que estas historias necesitan ser contadas para que otras familias puedan reconocer las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde. Si alguno de ustedes está viviendo en una situación similar, quiero que sepan que no están solos, que tienen derecho a buscar ayuda, que ninguna autoridad religiosa o familiar tiene derecho a lastimarlos físicamente o emocionalmente. Compartan esta historia con otras personas que puedan necesitar escucharla. Suscríbanse al canal para seguir escuchando testimonios que pueden salvar vidas. Y déjenme saber en los comentarios si mi experiencia les ha ayudado de alguna manera. Su apoyo significa todo para un anciano, que solo quiere que su sufrimiento pasado sirva para prevenir el sufrimiento futuro de otros.